Hola, buenos días. Bienvenidos a su espacio, un reencuentro con los niños, un programa en donde pueden encontrar todo tipo de información, de asistencia, de recomendaciones para ayudar a sus hijos a tener una mejor calidad de vida y que también ustedes puedan tener una mejor relación con ellos. El día de hoy estoy inmensamente feliz. Tenemos con nosotros a una súper invitada que por cierto ha tenido ya varias visitas a este programa de radio y estuvo con nosotros para hablar el tema del acoso escolar y hoy está con nosotros para hablar sobre un tema que a muchos de ustedes les va a interesar, cómo hablarles sobre el divorcio a los hijos. Les presento a Gabriela Ferrer. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de arte, especialista en adolescentes, conferencista, tallerista, supervisora de psicoterapeutas de arte y, muy importante, madre de familia. Bienvenida, Gaby. Hola Lola, ¿cómo estás? Un placer enorme estar contigo. Un placer, aunque últimamente nos hemos visto mucho, pero igualmente un placer. Muchas gracias Lola, claro que sí. Gaby, vamos a hablar de un tema muy candente, de un tema que muchos padres de familia en este momento están viviendo, están pasando por ahí, que es el tema del divorcio. Y no solamente el divorcio como tal, pero es cómo le voy a hablar, cómo les digo a mis hijos, cómo enfrento esa situación. Y fíjate que para arrancar, yo te voy a contar una experiencia que tuve hace unos días con una mamá que me escribió y me dice: Lola, ¿qué puedo hacer para hablarle a mi hija de 4 años sobre el divorcio sin que ella se lastime, se sienta mal, sin que yo le haga daño? ¿Qué respuesta tan difícil, Gaby? Porque realmente para mí fue muy complejo decirle a la mamá cómo no hacerle daño a la niña. Efectivamente Lola, creo que la primera palabra que vino también a mi mente es qué complejo es una situación como esta y qué difícil, y por ahí es por donde me gustaría empezar a platicar contigo. Nos resulta a veces a las personas el entender que los sentimientos y el dolor pues no son opcionales, ¿no? O sea, que lo que nosotros queremos evitar es precisamente lo inevitable. Cuando se trata de estos temas, cuando hablamos de transiciones en la familia, de una transición tan importante como lo es el divorcio, no hay manera que nuestros hijos no vayan a experimentar dolor, no vayan a experimentar confusión o incertidumbre. Y creo que una de las primeras cosas a las que nos tenemos que enfrentar como adultos y que tenemos que perderle el miedo es precisamente el sentimiento que podemos generar, y tenemos que aprender a tolerar esos sentimientos que vamos a generar en nuestros hijos porque no hay manera que los podamos evitar. Claro, ahora, Gaby, lastimar a los hijos, esa piedra que cargamos encima, esa lápida, causa mucha culpa, mucha, Así es, mucha Lola. culpa. Así es, causa mucha culpa, y creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos los seres humanos en general, no solo cuando estamos hablando del tema del divorcio, sino en general en la crianza con nuestros hijos, es esta parte en la que creemos que si ellos experimentan ciertas sensaciones y ciertas emociones, los estamos lastimando. Y esto genera mucha culpa. El que los chicos puedan expresar enojo, rabia, dolor, el que puedan tener estos sentimientos y el que nosotros los validemos, es una manera precisamente de fortalecer su carácter, de fortalecer el espíritu de los niños y sobre todo de hacerles sentir que los entendemos y que podemos comprender y podemos tolerar y aceptar este tipo de situaciones emocionales que finalmente todos los seres humanos sentimos, ¿no? Las emociones están al servicio nuestro. Entonces muchas veces evitamos ciertos temas o no hablamos con claridad o no tenemos historias oficiales acerca de las cosas, sobre todo de un tema como este, por miedo o por culpa a lastimar los sentimientos del otro, cuando volvemos, ¿no? El dolor es algo inevitable, y el respetar ese dolor en una pequeñita de 4 años o en un chico de 18 que también va a experimentar dolor si sus padres se divorcian o se separan, es importantísimo poderlo sostener y poderlo tolerar y poder entender que así es, no hay otra forma. Ahora, Gaby, pensando que las emociones son nuestros aliados, pero también hay veces que pueden ser nuestros peores enemigos, depende de cómo se manejen.
Exacto. ¿Cómo una madre de familia, un padre de familia, en medio de tanto dolor, de tanta confusión, frustración, rabia, miedo, mucho miedo, cómo manejar el tema con los hijos? Por ejemplo, en este grupo de edad, hablemos de niños pequeños primero. Claro, claro. Sí, y creo que tocas aquí un tema bien importante. El tema del divorcio y de la separación genera en nosotros mismos una serie de sentimientos y de emociones como muy encontradas y a veces sumamente fuertes en intensidad. Entonces, una de las maneras en poder empezar a hablar de las emociones y el poder expresarlas y el poderlas poner en la mesa y el poderlas acomodar, tiene que ver en que nosotros seamos personas que manejamos estas emociones y que no nos desbordamos en ellas. En el caso específico de niños pequeños, modelar con el ejemplo pues es importantísimo, ¿no? Y finalmente, si nosotros logramos enseñarles a nuestros hijos que también tenemos sentimientos como ellos y que también estamos asustados por cómo vamos a tener que reacomodar las cosas después de un divorcio y que también estamos de alguna manera tristes y de alguna manera enojados con la situación porque no nos gusta la transición y porque de alguna forma estamos tomando una decisión muy definitiva, de alguna forma modela el que los niños sepan y se sientan con esa libertad de sentir las mismas cosas. Entonces, es súper importante sí ser un modelo de manejo y no permitir que las emociones sean las que nos controlen, ¿no? Y en estas situaciones es muy complejo, es muy difícil, porque sí, pues estamos lastimados y no estamos tomando esta decisión precisamente porque estemos muy contentos, ¿no? Estamos tomando esta decisión porque las cosas no están funcionando de una manera adecuada. Entonces, tiene que haber ese espacio para la expresión emocional, pero tiene que ser una expresión en donde yo manejo la emoción y la puedo expresar, pero esta emoción, no sé, como te decía hace rato, no voy a evitar sentirla. Lo que yo voy a poder manejar es lo que hago con esa emoción y hacia dónde la direcciono, la actitud con la que la tomo y hacia dónde le doy dirección a mis acciones. Y esa dirección a mis acciones es lo que va a ayudar a que los niños también puedan darle dirección a sus propias acciones y a sus propias emociones. Bueno, y si yo como adulto voy a decir, yo también me siento triste, frustrada, ¿qué componente viene después de esta oración? Yo también me siento frustrada, pero vienen promesas. Mira, yo creo que más que promesas, aquí el tema que es cómo hablar con ellos de esto, primero que nada, como pareja tenemos que tener una historia oficial y muy clara de lo que está sucediendo con las cosas. Y lo primero que tenemos que manejar para que no hagamos estas falsas promesas de las que tú hablas, que es muy probable que sigan a la frase, yo también me siento frustrada o me siento frustrado, porque esto no es privativo de la parte femenina de la fórmula, ¿no? La parte masculina también tiene una serie de sentimientos y de cargas. Creo que aquí lo más importante es el hablar de qué es lo que nos está llevando a la separación y sacar a los niños de la fórmula de la separación. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a evitar que los niños sientan que son parte de la ecuación, que son parte de la situación que están viviendo, porque son parte del sistema familiar. Entonces, lo primero es hacer oficial la historia de cómo esta pareja está tomando la decisión de no seguir juntos, porque esta pareja decidió que los sentimientos que hay entre ellos no son precisamente los de una pareja. Entonces, en ese sentido, esto genera una sensación de frustración. ¿Por qué? Porque había planes, había todo un proceso juntos, se había construido toda una historia juntos y finalmente esta historia no puede continuar. Pero no puede continuar porque es la decisión de estas partes adultas de la fórmula, que no tienen nada que ver con los niños. No vamos a poder evitar que los niños sientan cierta responsabilidad, sientan cierta culpabilidad, que se sientan muy frustrados, pero tenemos que manejar todo el tiempo que esta es una decisión de los adultos y que tiene que ver solamente con los adultos. Y en ese sentido, vamos a evitar el hacer falsas promesas como estoy muy frustrada, pero yo te prometo que voy a comprarte tal cosa o te voy a dejar decorar el cuarto o no sé, una cantidad de cosas que suceden tras la culpa que genera el separarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante hablar con mucha claridad de lo que sentimos, pero también hablar con mucha claridad de la situación que está sucediendo. Mencionaste que los niños también sienten culpa, llegan a sentirse responsables en muchas ocasiones. Y en tu experiencia, Gaby,
o sea, ¿qué es lo que hace que los chicos sientan esta responsabilidad? ¿De qué puede un niño sentirse responsable ante un divorcio? Como te mencionaba hace un momentito, los niños son parte del sistema familiar y como tal juegan un rol importante en lo que está sucediendo en la familia. Entonces, ellos se están dando cuenta de cómo se están gestionando todas las situaciones hacia dentro de la familia y muchas veces tienen esta idea de que si ellos no cumplen con las expectativas de papá y mamá o que si hacen enojar a papá y mamá, esto puede estar generando el conflicto, la crisis hacia dentro de la familia y hay que aprender a separarlo muy bien. Fíjate que ahorita que me mencionabas el tema de esta chiquitina de 4 años, quizá no sea el caso de esta persona con la que tú platicabas, pero muchas veces existe la falsa idea en los papás de que los niños no se dan cuenta de que esto se está dando, se está gestando. Los papás, de hecho, cuando vienen a consulta conmigo me dicen, no, pero no peleamos delante de ellos, ¿eh? No discutimos o no compartimos esta información. Entonces yo les digo, bueno, es que no solamente se habla con el pleito o con la discusión enfrente de los niños, simplemente si ustedes empiezan a notar la forma en cómo a lo mejor se piden un favor o piden permiso para pasar o se piden que se pasen la sal en la mesa, probablemente se estén dando ahí una serie de mensajes no verbales que están reflejando conflicto, que están reflejando incomodidad, que están reflejando que está pasando algo y los niños se dan cuenta perfectamente de lo que está sucediendo. Por eso el hablarlo, el decirlo, el nombrarlo es lo que ayuda a acomodarlo y ayuda también a que poco a poco los niños vayan entendiendo, aunque tengan este sentimiento de inicio, vayan entendiendo que esta es una decisión de los papás, entre los papás, y que nada tiene que ver con el vínculo que cada uno de estos papás tiene con ellos. Siempre y cuando de verdad no tengan nada que ver, porque aquí vamos a saltar a otro tema, que es el tema de cuando los papás, en esta rabia y frustración que tú mencionabas hace un momento, que es súper natural y válido sentir ante una situación de separación o de divorcio, entonces, sin darse cuenta, o sea, sin intención, o muchas veces sí con intención, no lo sabemos cuál sea el caso de cada familia, involucran a los niños y entonces empiezan estas luchas de no los ves o si los ves o si te paso dinero, no te paso dinero o empezamos a hablar mal del otro o empezamos a interferir y a intervenir en el vínculo que estos niños tienen con cada una de las figuras, tanto paterna como materna. Y en ese sentido, una manera de poder mantener precisamente esta sensación de seguridad y de que ellos no tienen nada que ver con esto y que realmente no se sientan culpables, es precisamente respetar ese vínculo, entender que siempre van a estar vinculados a su papá, siempre van a estar vinculados a su mamá. ¿Qué tan lejos puede llegar? ¿Qué tan lejos, o sea, qué tan grave puede ser la consecuencia de estos niños que fueron utilizados, como bien tú lo mencionas, como rehenes, como instrumentos? Seguramente tú en tu consultorio te has topado con varios niños que han sido usados como rehenes, como escudos. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias en las vidas de estos niños, en sus emociones? Pues mira, definitivamente hay un efecto en el desarrollo social y en el desarrollo de formar vínculos más tarde en la vida de todos estos chiquitinos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos están viviendo una situación en la que se ven interferidas estas relaciones. Y esto va a depender de muchas cosas, va a depender también de la fortaleza que tiene cada niño, de la capacidad de resiliencia que tiene cada niño. Por lo general, los niños que tienen muchas habilidades y muchas herramientas y muchos recursos emocionales vienen de papás que manejan las cosas de manera adecuada y que manejan un lenguaje emocional muy rico y que no los utilizan para este tipo de cosas, ¿no? Pero por lo general, cuando se dan estas situaciones muy conflictivas en donde hay mucho dolor, en donde hay mucha rabia de por medio, efectivamente los efectos que podemos causar en los niños son muchos y muy variados y pueden ser muy profundos. ¿Por qué? Porque estos niños confían en mamá y en papá. Estas personas con las que ellos viven son sus cuidadores primarios. Los niños conocen el mundo a través de papá y de mamá. Entonces, si papá y mamá empiezan a tener esta lucha encarnecida entre ellos, estas dificultades de comunicación y esta dificultad para llegar a acuerdos,
parecería esto muy loco, pero en el tema de la separación y el divorcio hay que llegar a muchísimos acuerdos, hay que reestructurar muchísimas cosas. Entonces, en esa tarea de tener que reestructurar y llegar a acuerdos y demás, muchos papás se llegan a perder en todo este problema emocional y en toda esta necesidad de venganza o de culpar al otro o de utilizar a los niños, y esto afecta gravemente la confianza de los niños en otras figuras más adelante, en formar sus propias parejas, en relacionarse con un jefe, en relacionarse con otros amigos, porque ataca directamente a su confianza y ataca directamente a la manera en cómo ellos se vinculan, se conectan con otras personas. Wow. Hablaste de la capacidad de resiliencia, Gaby. Muy importante. Muy importante que en ese momento es cuando realmente los padres de familia la necesitan para poder levantarse de donde están. Y nada más para que nos quede bien claro a todos los que estamos escuchando, ¿qué es esto de la resiliencia? ¿Dónde se compra? Ojalá la pudiéramos comprar. Pues es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que tenemos todos los seres vivos en el planeta, esta capacidad de recuperarnos, de recuperarnos de la adversidad o de recuperar nuestra forma original después de haber pasado por alguna situación que nos desintegra o que nos lastima y demás, ¿no? Es un término que viene de la física, pero bueno, tendríamos que hablar todo un tema solamente Claro, de claro. qué es la resiliencia, pero para efectos de esto que estamos hablando, a lo que me refiero yo con ser resilientes y dónde lo compramos, pues finalmente es algo que aprendemos a través de los años con la experiencia, con caernos, con levantarnos, con tomar las experiencias adversas como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad de levantarnos mejores, ¿no? Y de levantarnos y de reconstruirnos a nosotros mismos. Y esto es algo que finalmente sí modelamos como papás a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros somos personas que hemos enfrentado muchas y muy diversas situaciones, desde un duelo o una pérdida, perder un trabajo, este fracaso que estamos enfrentando como pareja y demás, y podemos mostrar esta capacidad de seguir adelante, de levantarnos todos los días, de empezar a construir proyectos nuevos, es una manera de enseñar resiliencia y por lo general, si trabajamos con la frustración de nuestros hijos desde que son pequeñitos, en hacerles ver que vamos a sentirnos frustrados muchas veces, que las cosas no nos van a salir como planeábamos muchas veces y que podemos levantarnos y replantear y volver a planear y volverla a intentar, esto va generando en ellos un sentimiento de mucha confianza que se va a traducir precisamente en esa resiliencia, en esa capacidad de recuperarse. Gaby, voy a ser ahorita un poco el abogado del diablo. ¿Cómo es posible que una madre o un padre de familia que se siente tan herido porque su pareja le fue infiel o le ha sido infiel por todo el tiempo, pero finalmente la persona, no sé, llegó al punto de no tolerar más? ¿Cómo esa persona puede tener esa entereza y esa fortaleza para no atacar a la otra persona a través de los hijos? Es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque finalmente, como tú lo mencionas, las personas que están atravesando o que han atravesado estas situaciones se sienten profundamente heridas y es muy válido todo lo que sienten. Finalmente, los seres humanos somos perfectibles, somos humanos, tenemos reacciones, tenemos nuestras vísceras, ¿no? Y tenemos eh, un juego de emociones que a veces, valga la redundancia, nos juega chueco, ¿no? Entonces, creo que validar nuestras emociones y darnos esa oportunidad de tener dolor, de tener rabia, puede ser una primera manera de empezar a manejar mejor las cosas, porque hay muchas maneras de enfrentar esto, ¿no? Una manera puede ser negando que siento las cosas, o negando que estoy viviendo la situación, o evadiendo y sacándole la vuelta a las situaciones. Y esto puede ser un gran enemigo de poder precisamente lo que tú mencionas, de poder manejarme de una mejor manera, sobre todo si me siento traicionado por una infidelidad, que bueno, la infidelidad es una causal de divorcio alta, ¿no? Es una causal de divorcio que se presenta muy frecuentemente en las parejas. Entonces, para de verdad poder evitar el llevarnos a nuestros hijos en esta ola de emociones que no podemos controlar, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas.
reconocerlas, validarlas, es muy importante validar lo que estoy sintiendo y entender que lo que estoy sintiendo pues es válido sentirlo, es normal sentirlo, es natural, y en esa medida, al no sacarle yo la vuelta a las cosas y al no negarlas y al no estar evadiendo las situaciones, voy a poder tener un mejor manejo de las cosas. No quiere decir con esto que nunca me vaya a salir de mi control, ¿no? Es probable que se me presente en algún momento de esta situación. Una situación de divorcio es una transición bien importante en la vida de una persona. Finalmente rompe con muchos planes, con muchos procesos, con muchos proyectos, rompe con muchas ilusiones. Entonces, el que las cosas no nos salgan como quisiéramos, nos enfrenta a una sensación de mucho fracaso. Y el fracaso genera muchísimo dolor. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos como a manejar ese dolor que sentimos, podemos darle la dirección y el objetivo que realmente debe de tener ese dolor y esa dirección, y que no sean precisamente los hijos los que paguen los platos rotos de esto, ¿no? Y sí tener como un poco más de control sobre nuestras emociones y sobre la manera como las dirigimos y sobre la forma en cómo actuamos. Como te decía, el que te duela no es opcional. Eso va a estar en la fórmula siempre presente. La forma en cómo yo voy a actuar y las cosas que yo voy a hacer con ese dolor son las que de alguna manera me van a ayudar a determinar qué tanto me voy en banda, ¿no? Y visceralizo y reacciono sin ningún proceso, o empiezo a reaccionar usando esta tristeza o este dolor o esta frustración en algo a mi favor, a mi servicio. Ahora, vamos a usar el caso de ambos grupos de edad, digamos los niños antes de la preadolescencia y los chavos después de la preadolescencia. Este Ujú. tema de la infidelidad a los chavos pequeños, a los antes de la adolescencia, es necesario decirles que hubo infidelidad. Si ellos no se han dado cuenta, claro. Claro, claro, porque como te decía yo hace rato, ¿no? Probablemente la historia con la que los papás se están quedando es, no, no, los chavos ni cuenta se han dado, ¿no? Y yo he visto frecuentemente en el consultorio muchísimos chicos que llegan y te dicen, mi papá anda con otra persona, mi mamá anda con otra persona, mi mamá se fue porque se enamoró de alguien más. Y los papás te juran y te perjuran que los chavos no saben, pero vamos a suponer que no supieran que esta es la razón por la cual los papás están decidiendo separarse. Nosotros no tenemos que ser tan específicos. Lo importante aquí, cuando hablamos de una historia oficial más atrás, es tomar en cuenta que la historia oficial tiene que ver con hablar de lo que está pasando con la pareja, hablar de cosas más generalizadas, como por ejemplo, entre tu papá y yo o entre tu mamá y yo, la relación cambió. No queremos ser más una pareja. No tenemos interés y amor entre nosotros como para ser una pareja. Y esa es la causa por la cual estamos decidiendo separarnos o divorciarnos, o que nuestra relación se convierta en una relación diferente, ¿no? Es una manera de hablar claramente de lo que está sucediendo sin tener que tocar el tema precisamente de la infidelidad como tal. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Mira, aquí más que sí decirles o no decirles, creo que lo más importante, Lola, es aclarar que no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Se puede hablar de que ya no existe una relación como tal de amor, de que ya no existe este sentimiento, que puede haber interés en otra persona, y se puede hablar así, claro y sencillo. Pero si nosotros visceralizamos la situación y hablamos de alguna manera juzgando a la otra parte o victimizándonos, esto no va a ayudar en nada a que el adolescente reciba la información, ¿no? Entonces es súper importante. Aparte también, aquí hay otro punto bien importante que creo que no hemos tocado, que es que el hablar de estos temas con los hijos les corresponde a ambas partes de la ecuación. Otro de los grandes temas con los que yo me enfrento con las familias que están pasando por estas situaciones con el ya hablará su mamá con ellos o ya hablará su papá con ellos, ¿no? Y aquí en ese sentido, sí, ya cada uno tiene que hacerse responsable de su parte y hablar ambos y poner el tema en la mesa tanto con los chavos grandes como con los chavos pequeños, juntos y ambos. ¿Por qué? Porque sí es importante que cada uno asuma su 50% de responsabilidad de esta situación. Entonces, no es tanto lo que decimos,
como la forma en cómo lo decimos. Si nosotros visceralizamos, nos victimizamos o lo decimos de una manera fatídica, en donde estamos de alguna manera atacando la imagen y el vínculo que este hijo mío, de la edad que sea, ¿no? Incluso si es adolescente, que tiene de su mamá o de su papá, entonces no es la forma, ¿no? La forma tiene que ver más que lo que voy a decir de fondo. Ahora, ¿qué pasa si la otra parte no está dispuesta, no está disponible para hablar su 50%? Que esto es muy frecuente, porque también el tema del abandono por parte de uno de los padres se da con mucha frecuencia. Entonces hay papás o mamás que deciden de verdad cortar por completo y de tajo la relación con la familia y entonces sí queda una sensación de que uno de los padres se tiene que hacer responsable. Entonces, bueno, esto va a depender muchísimo del contexto en el cual se esté dando el divorcio, pero sí, finalmente creo que la respuesta pues es un poco obvia, ¿no? Sí nos toca a nosotros, los que nos quedamos con los hijos, asumir esa responsabilidad de hablar de este tema, pero sí partiendo de que es un tema de dos. Es un tema en donde dos partes deciden no seguir acordando vivir juntos o acordar vivir separados, en donde deciden terminar con la relación y donde cada uno es responsable de la mitad de la decisión, ¿no? Mencionaste una palabra que creo que sucede más a menudo de lo que pensamos, que es victimizarse. Victimizarse. Exacto. Eh, Sobre todo en el tema de infidelidad. exactamente, exactamente. Y yo sí te quiero pedir, Gaby, que nos ejemplifiques o que nos ilustres cómo los padres se victimizan ante los hijos. ¿Cuáles son los comunes que te encuentras? Pues una parte bien importante, o sea, bien común y que sucede es precisamente cuando acude a buscar ayuda a la persona que fue víctima, por, entre comillas, de la infidelidad. ¿Qué tipo de victimizaciones ves? Fui engañado, fui traicionado, me jugó chueco, no se vale, está metiendo otra mujer en la vida de mis hijos, está metiendo otro hombre en la vida de mis hijos, el ejemplo que les está dando, lo que me lastima, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Te podría dar un millón de ejemplos de formas de victimizarse, pero que finalmente sí hacen a los hijos, o sea, sí llevan, a lo mejor como te decía yo, no con esa intención, muchas de nuestras acciones son inconscientes, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo conscientes las cosas que sentimos, por eso yo te decía que negar y darle la vuelta y evadir lo que sentimos no nos ayuda a nada. Cuando nosotros enfrentamos que nos sentimos traicionados, lastimados, que se fueron con otra, que se fueron con otro, etcétera, 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 y podemos como empezarlo a enfrentar, es de la manera como vamos a poder redirigir nuestro discurso para que no suene a soy la víctima, soy la persona abandonada, soy la persona dejada porque la otra persona no hizo bien las cosas. ¿Sí me explico? Pero bueno, Claro. ejemplos hay muchísimos. Y bueno, aquí vienen otras cosas que son secundarias y que también suceden con frecuencia en los divorcios, como es la alienación parental, que es esta parte en donde alguno de los padres controla la custodia de los hijos y entonces empezamos con este juego de entonces no te los dejo ver porque entonces ven un mal ejemplo y entonces empezamos a utilizar esa victimización para controlar, ¿no? Y finalmente las únicas víctimas al final de esta ecuación son los hijos. Y por ahí también viene otro tipo de problemática que se da muy frecuentemente, que es el control sobre el poder económico. Es otra, el ponerse de acuerdo sobre los bienes, sobre el manejo del dinero, sobre el manejo de los recursos, empieza a ser también todo un tema de control, de victimización, de sometimiento, etcétera. Y todo este revuelo que se forma alrededor de estas situaciones que tienen que ver con llegar a nuevos acuerdos tras la separación, es lo que empieza a generar estas fórmulas de víctima, victimario, y de repente el victimario se convierte en víctima de la que era víctima, y entonces empezamos con un juego Wow. importantísimo de codependencia tremendo, que sería como todo otro tema de un programa completo, el poder hablar como de la manera en cómo
se relacionan de forma muy codependiente las personas víctimas y las personas victimarias, ¿no? Y cómo de alguna manera las personas víctimas también utilizan esta victimización para someter y para manipular a la pareja y a sus hijos. Qué complejo. Qué complejo es todo esto. Y sabes, ahorita que hablas del control económico, me estoy acordando de un par de casos en donde lamentablemente, lo he de decir, los que se fueron los hombres. Y fue la Mm. infidelidad de los hombres. Se borraron del mapa por un tiempo, después de un tiempo regresan y regresan literalmente, digo yo, a comprar a los hijos. Estuvieron ausentes por X tanto tiempo, no se hicieron cargo de la parte financiera que les correspondía, no los veían, no los llamaban, pero cuando regresan a manos llenas a darles todo lo que quieran. Yo soy aquí el que les puede dar todo y la mamá pierde toda autoridad. Totalmente. Hace rato platicábamos de lo importante que es llegar a acuerdos. Es muy complicado y muy complejo precisamente en estos casos que tú estás planteando, cuando alguno de los padres, en estos casos es el padre el que hace esto, pierde todo contacto y decide no solamente separarse, sino abandonar el sistema familiar por completo y de repente tiene como toda esta necesidad de reparar el daño hecho en el en los meses, en los años o en el tiempo que ha estado ausente, y de alguna forma lo que propicia con esa reparación es precisamente que estos desacuerdos que los llevaron a terminar de esta forma generen una debilidad en la autoridad de la mamá que se queda. Esto es bien común, qué bueno que mencionas el caso, y bueno, creo que lo que más queda decir en este momento y que queda hacer mucha conciencia en las personas que nos están escuchando es que esto puede ser sumamente conflictivo y dañino para los hijos, porque finalmente interfiere con lo que te mencionaba hace rato, con el vínculo que los niños y los chavos, adolescentes necesitan tener con cada uno de sus padres. Si uno de los padres decide abandonar ese vínculo y romperlo, no por eso tiene el derecho de venir e irrumpir en el vínculo que tienen con el otro padre o con la madre que se queda. Y en ese sentido, el que nosotros queramos reparar por medio de la culpa, por medio de querer resarcir con lo económico, lo único que propicia es precisamente que los chicos se confundan. Y lejos de crear chavos autónomos, independientes, con capacidad de confiar, con capacidad de poderse relacionar socialmente con otras personas, lo que estamos creando es chicos que están sumamente discapacitados en este sentido emocional y en este sentido social. Entonces, pues sí, es una práctica común, pero no por eso deja de ser sumamente dañina, aunque se haya vuelto la norma, ¿no? Tristemente a veces la norma es muy patológica y sí es importante que asumamos, papás que nos están escuchando, que a veces nuestras acciones necesitan redireccionarse. ¿Por qué? Porque lo único que estamos propiciando es que las personas que menos tienen que ver con esto sean las que salgan mayormente dañadas y lastimadas, no solamente ahorita en el corto plazo, sino en el largo plazo, en poder empezar como a hacer planes de vida, a hacer proyectos y sobre todo a vincularse con otras personas. Claro, y a la larga estamos criando unos tiranos. También, ¿qué sucede? Que los chavos aprenden a manipular las situaciones, ¿no? Entonces, si la manera en como mi papá que regresa después de muchos años, con la cola entre las patas, con una culpa terrible, es dándome todo a manos llenas, pues yo voy a empezar a utilizar este recurso para vincularme desde ese lugar con ese papá. Eso es lo que ese papá me está abriendo, es la puerta que me está abriendo. El yo me voy a vincular contigo porque te voy a comprar el último teléfono celular de moda o porque te voy a llevar a tales lugares o porque voy a empezar a generar una serie de demandas y una serie de necesidades materiales que van a hacer que desde ese lugar nos vinculemos. Entonces, ¿qué sucede? Que estos vínculos empiezan a ser sumamente, pues sí, de manipulación, ¿no? Y son vínculos muy endebles. ¿Por qué? Porque se están basando en las cosas, no se están basando precisamente en construir una relación, ¿no? Y esto es bien común, Lola, qué bueno que lo mencionas porque se da de manera muy común.
o papás que no necesariamente abandonan y no se sabe de ellos en mucho tiempo, papás que están presentes, que tienen los fines de semana con sus hijos, pero que de alguna manera en este control económico es la mamá porque se da de un lado y se da del otro, pero tú me preguntabas específicamente cuando pasa por el lado del padre, ¿no? Se da que la mamá vive en unas condiciones sumamente cuidadosas de los recursos y demás, y los fines de semana que les toca con papá, perdón, todo es alegría, diversión, compras, cosas atractivas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, no estamos jugando un juego justo. Y finalmente volvemos. Si lo que queremos es lastimar a la pareja porque estamos heridos en nuestro ego, porque estamos dolidos por la traición, porque no podemos superar el fracaso y poderlo trabajar, finalmente el divorcio es una pérdida y hay que trabajarla como tal. Entonces, lejos de lastimar a esa persona con la que estamos tan enojados, ¿no? Y tenemos tantas ganas de venganza, estamos lastimando a nuestros hijos y los estamos lisiando de por Definitivo. vida. Perdón que yo use esa palabra tan fuerte, pero sí existe una manera de discapacitar a los hijos emocionalmente, y esta es una, precisamente. Y sabes, Gaby, ahorita que estás usando la palabra discapacidad emocional, yo creo que esa discapacidad es la más dañina. Es más dañina que haber nacido o que haber adquirido una discapacidad física o una discapacidad biológica. Porque realmente una discapacidad emocional te convierte en una persona que te puedes anular. Y anular por ser un tirano o por ser todo lo contrario. O por permitir que alguien sea tirano contigo, ¿no? O sea, finalmente podemos pendulear para un lado o pendulear para el otro, pero en ese péndulo el peligro de los extremos conlleva a lo mismo, conlleva a relaciones fragmentadas, a relaciones conflictivas y a que no sepamos cómo enfrentar la adversidad cuando se presentan los conflictos con las relaciones sociales más adelante en nuestra vida. Ahora, Gaby, en este tema que estamos hablando, la persona que se queda con los niños, que es la que quizá no les puede dar todos los recursos a manos llenas, como se las da la otra persona que no está, estás perdiendo autoridad. Y ahora, ¿cómo manejo yo esto con mis hijos? ¿Cómo yo trato de recuperar esa autoridad, ese lugar, ese amor, ese lazo de amor con mis hijos cuando se está desquebrajando por esta situación? Mira, aquí yo creo que lo que es muy importante retomar es que la fórmula y la manera de vincularnos con nuestros hijos siempre tiene que ser desde la autoridad que cuida, la autoridad que protege, no sobreprotege, sino que es una autoridad que va guiando, que va acompañando y que se va vinculando con los hijos desde el amor, desde la comunicación, desde la comprensión, desde la expresión emocional, y confiar en que esto va a generar poco a poco, conforme los hijos van madurando, un vínculo sólido y un vínculo que los va a hacer completos. Es bien difícil competir, ¿no? Y creo que lo que menos debemos de hacer, aunque estemos muy tentados a ello, es empezar a rivalizar y a competir y a querer de alguna manera buscar la forma de ganar nosotros. Creo que aquí lo que tenemos que pensar es cómo ganan los chavos, cómo ganan mis hijos adolescentes, cómo ganan mis hijos pequeños, y la manera en cómo ganan es haciendo las cosas desde cuidarlos, protegerlos, salvaguardar su seguridad, salvaguardar su integridad, promover su autonomía y propiciar que tengan un vínculo con la figura paterna independientemente del vínculo que se esté generando. Porque entonces lo que empieza a pasar es que en esta lucha por querer balancear, entonces empezamos a juzgar y a criticar y a querer controlar lo que sucede con el otro. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto de lo que sucede con el otro. Lo que sucede con el otro es responsabilidad del otro. Entonces, ¿hasta dónde llega mi cancha? Y en esa cancha yo me hago responsable de lo mío, y lo que pasa en la otra cancha se tendrá que hacer responsable el otro. Y sé que es doloroso y que es muy fácil aquí cuando lo hablamos en palabras,
¿no? Porque es mucho, muy complejo. Sin embargo, de la única manera que nosotros podemos realmente proteger el corazón de nuestros hijos es haciendo las cosas bien y no necesariamente compitiendo, diciendo que nosotros hacemos las cosas bien y el otro las hace mal, porque entonces entramos en este mismo juego. ¿Hasta dónde llega mi terreno? Y ese es el terreno que a mí me toca responsablemente cuidar. Lo que pasa en el otro terreno es responsabilidad del otro. Por supuesto, Gaby, cuando hay un divorcio, los chicos necesitan ayuda profesional, los padres necesitan ayuda profesional, o yo solo puedo todo, o yo soy Juan Camaney. Qué bueno que tocas el tema porque sí, finalmente la ayuda profesional definitivamente tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un rato, el que haya un profesional ayudándonos en esta transición es una transición muy fuerte y el que un profesional pueda cobijarnos y pueda ayudarnos a crear acuerdos, a podernos poner de acuerdo, a tener una historia oficial, puede aliviarnos muchísimo en todo lo que estamos sintiendo emocionalmente y que no estamos pudiendo manejar de momento. Los chicos obviamente se van a ver muy afectados por la manera en cómo su vida va a tener que cambiar. Son muchas las transiciones, son muchos los cambios y muchos los ajustes que trae una transición como el divorcio. Y finalmente, el ponernos de acuerdo con una persona con la que ya no tenemos en común el amor y los sueños y los planes y demás, es sumamente difícil y complejo. Entonces, siempre tener a lo mejor alguien que nos pueda ir ayudando, ir acompañando, ir facilitando este proceso de llegar a acuerdos y de llegar a acomodar las cosas diferente, puede ser una gran ayuda. Vamos a regresarnos dos pasitos para atrás, Gaby. Cuando hablamos de, no de los adolescentes, del divorcio porque existe otra persona fuera del matrimonio. Y vas a hablar de esto con los niños, con los adolescentes sobre todo. Es una época en la que son muy vulnerables, están tratando de encontrar quiénes son, cómo manejar sus relaciones. Probablemente puede haber un miedo de decir la palabra infidelidad a los adolescentes que están comenzando a explorar la posibilidad de tener relaciones. Eres bien honesta y les platicas todo lo que está pasando. Se fue porque tenía otra pareja, pues ya no nos queremos, ya no estamos bien, ya teníamos muchos problemas, pero finalmente se fue con otra persona. ¿Cómo haces? ¿Lo justificas? ¿Lo defiendes al que se fue? ¿Cómo manejas eso? Sí, y qué bueno que tocas este punto, Lola. Creo que aquí lo que es bien importante es, volvemos un poquito como lo que hablábamos hace rato de la responsabilidad de cada quien, que cada persona hable de lo que tiene que hablar con respecto a lo que está sucediendo. Definitivamente lo ideal y lo más sano sería que la persona que pudiera nombrar lo que está pasando con respecto a tener otros intereses o a estar pasando por una situación de este tipo con otra pareja, sea precisamente la persona que lo está viviendo para que asuma esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser bien difícil que la persona que está de alguna manera del otro lado de la fórmula pueda manejarlo con toda la objetividad que es necesaria. Por eso yo te decía, no necesariamente tienes que nombrar la palabra infidelidad, no necesariamente tienes que decir las cosas como tal. Creo que es importante poder decir, no hay ya entre nosotros ese vínculo, ya de alguna manera no estamos enamorados el uno del otro, ¿no? Y dejar que cada uno pueda hablar desde su lugar y desde la parte que le corresponde responsablemente de lo que está sucediendo, ¿no? El que sea precisamente la persona que está buscando el tener otra relación de pareja o que está buscando tener otro espacio que no sea el mismo que el de la familia o que está buscando cualquiera que sea su búsqueda fuera de la relación matrimonial, pueda verbalizarlo y pueda hablarlo con los hijos. Es lo que correspondería. Nuevamente tocamos el tema de qué pasa cuando esta persona abandona, se va, no se sabe de ella y hay que tocar el tema. Creo que lo más valioso que tenemos a nuestro alcance es explorar
a los chavos, ¿no? ¿Qué tanto saben, qué tanto piensan, ellos cómo lo están viviendo, qué se imaginan que pasó? Un poco explorar en dónde está un poco las creencias y la imaginación de los chavos para poder aterrizarlos y poder hablar oficialmente de lo que sí está pasando y de lo que no está pasando. Y si nosotros nos basamos única y exclusivamente en hechos, vamos a evitar el hablar de lo que nos está generando a nosotros esta situación, ¿no? No quiere decir con esto que no pueda yo mencionar con mis hijos que me duele, que me entristece, que no me está gustando lo que está pasando, pero en ese tenor, en el tenor de decir, no me gusta, sí me duele, pero no en el tenor de visceralizar las cosas, ¿no? Y creo que si hablamos únicamente de los hechos y de cómo se está gestando la situación, nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza con los chavos. Y sobre todo también si tomamos en cuenta qué es lo que ellos sí saben al respecto, porque como te decía en un principio, aunque tengamos una niñita de 4 años que pensamos que no sabe nada, sabe que está pasando algo. Se está viendo movimientos distintos en casa. El comportamiento no verbal de papá y de mamá es diferente. Papá y mamá ya no se abrazan, papá y mamá a lo mejor ya no se hablan de la misma manera, a lo mejor papá le arrebata cosas a mamá o mamá empuja a papá sin intención, pero sí con, me explico, o sea, sí se está dando una serie de cosas que claro que los chavos saben qué está pasando por pequeñitos que estén. Entonces, si nosotros nos atrevemos a preguntar, qué piensas, qué crees que está pasando, qué te imaginas, ¿no? Hasta dónde eh, has sentido que han cambiado las cosas en casa y nos atrevemos a hacer esas preguntas, vamos a poder tener una idea mucho más clara de lo que está sucediendo. Y también vamos a dejar de ser los papás que echamos rollo y verbo, ¿no? Y que estamos todo el tiempo echando sermones y explicando las cosas. Vamos a permitir que sean los chavos los que empiecen a hablar de lo que ven, lo que sienten, lo que se imaginan, lo que creen. Por supuesto, y estoy viendo que este tema del divorcio daría como para 2 programas o 3 o no sé para cuántos. Sí, pero sí quiero preguntar algo, Gaby, porque cuando viene un divorcio, vienen cambios de comportamiento en los niños. Algunos se vuelcan agresivos, otros retraídos, otros distraídos, otros deprimidos. ¿Hasta dónde permitimos este cambio de comportamientos o hasta dónde, qué tan lejos los dejamos llevar? Porque muchas veces los padres los justificamos porque, bueno, déjalo, déjalo, es que ahorita está triste, se siente mal. Entonces, ¿hasta dónde tú permites que lleguen los chavos en sus comportamientos? Esta es una pregunta bien interesante y bien necesaria de clarificar. Es súper importante entender que sí va a haber cambios en el comportamiento de los chicos y va a haber cambios en su estado de ánimo y que hay que tolerar estos cambios en el comportamiento y estos cambios en el estado de ánimo. ¿Hasta qué límite? ¿Dónde va a estar la frontera? La frontera la va a poner el que ellos no pongan en riesgo ni la integridad de otros ni su propia integridad. ¿Sí? Porque hay muchos comportamientos que tienen que ver con hacerse daño, hacerle daño a otros, eh, pasarse de la raya en las faltas de respeto, etcétera. Este tipo de cosas sí atentan contra la integridad y el bienestar. Entonces, en ese sentido, creo que una medida tiene que ser esa. ¿Qué tanto lo que está sucediendo atenta contra la integridad y la seguridad de este chico o del entorno que lo rodea? Sea el escolar, sea el familiar, sea el del equipo de béisbol o cualquier otra cosa que ellos hagan extraescolar, pero de alguna manera el salvaguardar siempre la seguridad es importante. Sí es importante aguantar la regresión que están teniendo los chicos, aguantar como esta readaptación que ellos están teniendo a la situación, porque es natural que bajen de calificaciones, es natural que se retraigan. Por el contrario, hay chicos que se vuelven muy competentes en las calificaciones, pero entonces ya no salen a ningún lado y entonces se vuelven como muy cuidadores y entonces quieren ser la autoridad de la casa. Entonces, todas estas cosas tienen que recuperar su lugar poco a poco. Y bueno, también esto que tú decías, no caer en estas justificaciones porque entonces esto no los ayuda a ser resilientes, justo lo que decíamos hace un momento, sino entender que va a haber un periodo de reacomodo y que ese periodo de reacomodo va a haber cambios en la conducta, pero que en un momento determinado la conducta se tiene que normalizar
y que las actividades y la vida cotidiana se van a tener que normalizar poco a poco. Pero sí me ha tocado ver familias que, es que pobrecito, con eso de que su mamá lo abandonó, y lo abandonó hace 14 años, ¿no? Y el pobrecito tiene 28. Entonces, sí, caer en este tipo de extremos y de excesos, hay que tener muchísimo cuidado, porque volvemos, estos mensajes discapacitan emocionalmente a las personas, les mandan el mensaje de tú no puedes con esto porque como tu mamá te abandonó, o tu papá te abandonó, o tu papá tiene otra mujer, entonces eso ya te da derecho a toda la vida ir como el pobrecito o como el tirano, ¿no? Como tú bien mencionabas. Entonces, sí entender que va a haber cambios, sí entender que los cambios pueden ser por esto, hay que nombrarlos, hay que hablar, no hay que hacernos el, ay, déjalo, se le va a pasar, porque entonces volvemos a la evasión. No estamos nombrando las cosas y está saltando un elefante rosa arriba de la mesa que todo mundo ve, pero nadie nombra, ¿no? Entonces aquí es súper importante sí nombrar. Estás bajando de calificaciones. ¿Qué te está pasando? Nuevamente preguntar a los chicos qué está sucediendo. Esto tiene que ver con que mamá se fue, con que papá se fue, con que tú y papá ya no se quieren, etcétera, porque también podemos entrar en una situación de manipulación, en donde entonces yo hago todo con tal de tener a mamá y a papá juntos. Y esto no es intencional y no es consciente, papás. Y por favor, que se les quede como esto muy claro. Los chavos no tienen este tipo de conductas manipulatorias con toda la intención, premeditación, alevosía y ventaja. Son cosas que se dan de manera inintencional. Entonces, en ese sentido, el que nosotros las nombremos y que digamos lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo, ayuda a que no sea tan inconsciente y a que las personas tengan ese espacio para poder decir, sí, estoy furioso, o sí, estoy muy triste, o sí, en este momento no tengo cabeza para nada, estoy de verdad pasándola muy mal. Y en ese momento nos cambiamos en automático de lugar, dejamos de rumiar internamente nuestro dolor o nuestro enojo y lo podemos nombrar, lo podemos poner en palabras y de esta manera poder empezar a trabajar en ello, a reflexionar acerca de ello, a discutir acerca de ello y no necesariamente la discusión va a ser linda y dulce. La discusión puede ser muy acalorada y muy dolorosa, pero muy necesaria, ¿no? El nombrar las cosas siempre es necesario. ¿Para qué? Para que entonces podamos empezar a generar ideas de cómo readaptarnos mejor. O también a generar este sentimiento de, puedo entender que la estás pasando mal, échale ganas. O vamos buscando maneras distintas. O, ok, vamos a tener paciencia con el tema, pero no te vas a quedar ahí, ¿no? Hay que movernos de ese lugar. Por supuesto, y a todo esto, yo concluyo que de todo lo que nos has dicho, aquí hay una sola cosa que se tiene que hacer, el autocontrol emocional, ¿no? El reconocer las emociones, el observar las emociones y el nombrarlas. Así es. Reconocer nuestras emociones, nombrar nuestras emociones, controlarlas, usarlas a nuestro favor, aceptarlas y validarlas es importantísimo. Tendemos a, sobre todo las sociedades, bueno, no, también tanto occidentales como orientales, cada uno desde su cultura, pero tendemos muchas veces a nombrar ciertas emociones como las emociones malas. No hay emociones malas. Hay emociones que nos hacen sentir incomodidad y emociones que nos hacen sentir cómodos, pero no porque nos hagan sentir placer o displacer o comodidad o incomodidad son malas o buenas. Simplemente las emociones están a nuestro servicio. Sentir miedo nos puede ayudar a defendernos. Sentir enojo nos puede ayudar a poner límites y a poner fronteras claras. Y a movernos y a tener fuerza para defendernos. Sentir tristeza nos puede ayudar a reflexionar y a poder reacomodar cosas que están pasando con nuestro corazón. Pero muchas veces le sacamos la vuelta a esto. Entonces, como tú bien mencionas, Lola, la fórmula aquí es esa: enfrentar mis emociones, reconocerlas, manejarlas y usarlas a mi servicio. Es de la única manera, que eso tiene que ver con la actitud Exactamente. con la que las tomo. Sí, muchas Gracias a gracias por esta ti. información y yo creo que antes de cerrar, sí tiene sentido retomar este punto en el que si ustedes en este momento son incapaces de llevar a cabo esos puntos que Gaby mencionó con sus emociones, de reconocerlas, de expresarlas, de no negarlas, de apapacharlas, de usarlas en su mejor beneficio.
busquen ayuda profesional, porque probablemente un profesional pueda ser mucho más objetivo con toda la información que está ocurriendo, que se le está presentando. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando este día. Nos escuchamos la próxima semana en un reencuentro con los niños. Esta es Lola Hernández y me despido de Gaby Ferrer, la psicóloga Gaby Ferrer. Un placer haberte tenido con nosotros. Gracias, Lola. También un placer enorme para mí estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, hasta una próxima vez. Seguro que te tendremos de regreso, Gaby. Que pases un bonito día. Igualmente, Lola. Gracias a todos nuestros radioescuchas y nos escuchamos muy pronto. Que pasen un hermoso día.